Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo y agradecerles nuevamente como cada semana por escucharnos y permitirnos formar parte de un pequeño espacio de su día a día. ¿Cuánto daño le hacen al fútbol peruano las barras bravas? ¿Se lo han preguntado alguna vez? En las últimas 2 décadas, ¿no han sentido inseguridad de acercarse a un estadio a disfrutar un partido de fútbol? Porque yo sí, y lamentablemente estos actos vandálicos por parte de estas organizaciones no tienen fin. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué las mismas personas que empezaron amando apasionadamente este deporte lo manchan de esta manera? Hoy, en Habemos Fútbol, las barras bravas en el fútbol peruano. Luego de los incidentes entre barristas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes en las últimas semanas, razón por la que también decidí hacer este capítulo, lo primero que debemos saber es cuál es la diferencia que existe entre ser un hincha y ser un barra brava. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces observamos que no se utiliza de forma adecuada estos términos. Primero, los hinchas son las personas que tienen, como se dice en forma coloquial, un amor a la camiseta, que se podría interpretar como una relación afectuosa con el club del cual son simpatizantes. Esencialmente ellos están en contra de la violencia, pero por supuesto, y ojo, no lo quiero poner como excusa porque está mal, la algarabía que genera este deporte, la violencia se manifiesta a través de canciones, insultos o algún tipo de agresión física, pero sin llegar al extremo. En cambio, el barra brava sí empieza siendo un hincha, pero con el paso del tiempo se vuelven más radicales. ¿A qué me refiero cuando digo radicales? Que llevan sus acciones a un matiz delincuencial. Por otro lado, estos dejan en segundo plano el bienestar del equipo como institución, relacionándose económicamente con el club y dirigentes de este, para así obtener beneficios propios. Claro, estas acciones llegan a producir hasta enfrentamientos entre barras del mismo equipo de fútbol. Casos como el regalo de entradas a estas organizaciones por parte de estos clubes que, lo pongo como ejemplo, pero felizmente en el año 2018 la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos le puso un punto final, pero que en la época generaba violencia. En los últimos tiempos, estas agrupaciones han perjudicado al fútbol nacional y no tengo que ser adivino, ni ustedes, para darnos cuenta de aquello. Está llegado al punto que desde hace 5 años no podemos observar un clásico de fútbol peruano con ambas hinchadas, por el peligro que genera tenerlas en el mismo espacio geográfico. Es impresionante. Y como un agregado, no faltan en la actualidad partidos sin público por falta de garantías o por indisciplina de estos barristas, etcétera, etcétera. Además, lamentablemente, en algunas ocasiones, estos actos involucran a terceros, personas que sufren por acciones ilegales de estos grupos. El asesinato de Walter Oyarce durante un clásico en el año 2011 exhibió con claridad que nuestro país no tiene la capacidad de protegernos en un estadio de fútbol, y todos nos dimos cuenta. Durante esta semana leí un artículo titulado ¿Cómo controlar a las barras bravas? Este fue publicado por la revista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde Enrique Hersey, abogado, miembro de Francisco Marroquí Foundation y culpable de la redacción de este artículo, menciona en una
partecita de este texto, el cual se los quiero mencionar y es el siguiente. Una de las más importantes limitaciones para una legislación contra las barras bravas está dada por el nivel del costo que la gente estaría dispuesta a soportar por un partido de fútbol. Si se le quiere cobrar demasiado a la gente, el fútbol no desaparece, se traslada. ¿Cómo interpreté este fragmento? Bueno, en primer lugar, que claramente eres una estrategia defensiva para poder decir stop a cualquier tipo de violencia en los estadios, pero al momento en donde él dice se traslada, hay que ser conscientes y de verdad darnos cuenta que este deporte no se juega solo en el césped, sino también fuera de él. Los equipos de fútbol llegan hasta de depender de estas personas. La presión y la influencia que tienen estos individuos es increíble. Ahora fíjense, estamos en época de pandemia y suceden estos enfrentamientos cuando no debe pasar. Y no me queda nada más que decir que desde mi lado más pesimista, y va a sonar así, que yo creo que eso no va a parar. Y falta un buen tiempo para que digamos, mira, no hay violencia en el fútbol. Porque en realidad está bien, las barras bravas le dan ambiente al fútbol. Los cánticos, los saltos, la musicalidad y todo eso que generan estas barras, pero dejemos a la violencia de lado, ¿no? Un poquito de lado, no traigan este tipo de actos al fútbol que le hacen tanto daño. A mí en realidad me gustaría que un padre vaya con sus hijos al estadio de 5 u 8 años sin ese temor de que pueda suceder algo durante, antes o después de un partido de fútbol. El fútbol no es violencia. Y así es como termina un capítulo más de Habemos Fútbol. Si has llegado hasta acá, gracias por escucharnos. Y nuevamente decirles que se cuiden mucho, que si no es necesario, por favor, no salgan de casa. Y nada, nos encontramos la próxima semana con más capítulos de Habemos Fútbol. Y chau, cuídense mucho.